Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Un gozo y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por este canal del Hijo de Dios, creado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla de su mirada. Y por aquí, por mi perfil de Facebook, amén. Bueno, pidiéndole a Dios que me ayude, oren mucho por mí, hermanos, para que el Señor me fortalezca y me ayude a seguir predicando el Evangelio, para no desfallecer y para seguir perseverando en la fe que en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pongo esta hora, este tiempo en las manos del Señor Jesucristo y en su Padre, nuestro Padre por la fe, el Dios de Israel, para que todo sea para gloria de Dios, el de Dios santo y bueno de Israel, del único Dios vivo y verdadero, del único Dios el que era, el que es y que ha de venir, del único Dios todopoderoso, del único eterno y del único que permanece para siempre. A su nombre gloria, amén. Entonces, bueno, hoy voy a estar, vamos a ver, perdón, Gálatas 3, versículos 15 al 29. Como son muchos versículos, no voy a hacer el resumen que siempre hago. Voy a dar un breve resumen, pero corto, para ponernos en contexto. Pablo llama necio a los Gálatas. Bueno, Pablo usa la palabra insensato y necio también llaman a los Gálatas, porque ellos estaban desviando de la doctrina de Cristo que ellos habían aprendido, porque ellos querían volver al judaísmo, volver a practicar los rituales, volver a practicar las ceremonias de la ley de Moisés. Y eso no es lo peor, sino que ellos querían poner eso nuevamente como su salvación, es decir, querían poner o estaban poniendo nuevamente su esperanza para salvarse en las obras de la ley. En las obras de la ley. Por eso Pablo lo llama insensatos, necios, que habiendo comenzado por el Espíritu, quieren otra vez terminar con la carne. ¿Amén? Entonces Pablo reprende de manera fuerte a los Gálatas por esa duda, por ese titubeo, por ese sentir malo que ellos están teniendo y que se está viendo en ellos de volver al judaísmo, de volver a poner su esperanza en la ley de Moisés, en las leyes rituales. Y Pablo utiliza el ejemplo de Abraham, de su patriarca, del patriarca de los judíos, para hacerle entender a los gentiles, porque recordemos que esta carta va dirigida a los hermanos en Gálatas, para hacerle entender a esos gentiles que Abraham alcanzó la bendición de Dios y las promesas de Dios y fue justificado por Dios por la fe. Amén. Porque recordemos que el mar de los Gálatas o digamos la dificultad que estaban teniendo los Gálatas, el tropiezo que estaban teniendo los Gálatas, era que había algunos hermanos, que se tenían más cristianos y estaban tratando de judaizar a los Gálatas. Y por la forma que habla Pablo, parece que lo estaban consiguiendo.
Estos son infiltrados que dicen yo creo en Cristo, yo amo a Cristo, tal, pero cuando te tienen confianza, te comienzan a meter poco a poco, no, pero tenés que llamar a Jesús Yeshua y tenés que llamar a Dios de Israel Hashem y tenés que participar de todas las fiestas judías y tenés que cumplir toda la ley, diezmar y el 23% de todo lo que tenéis, porque si no, no soy salvo. Ay, muy importante, tenés que cortarte el prepucio. En el caso del varón, obviamente. Entonces, bueno, este mal le estaba aconteciendo, o contra este mal se estaba enfrentando la iglesia de Galacia. Y aparentemente, como les vengo diciendo, estaban cayendo en la trampa, porque Pablo le dice, necios, insensatos, ¿quién los ha seducido? ¿Acaso no se les predicó el evangelio de verdad? ¿Quién os ha fascinado? Entonces, al parecer, estos infiltrados estaban teniendo éxito en el propósito que ellos tenían, que era esclavizar a los cristianos nuevamente a la ley. Y Pablo les aclara que por la ley ninguna carne va a ser justificada, que ningún hombre va a ser justificado por las obras de la ley. Y dice que el que está bajo la ley está bajo la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque dice la palabra que maldito todo aquel que no cumple todo lo que está escrito en el libro de la ley para guardarlo. Entonces, Pablo le dice que la ley, lejos de libertarnos, lejos de darnos vida, nos pone bajo maldición. Y termina diciendo que Cristo se hizo maldición para librarnos de la maldición de la ley. Esto es muy grave. Esto es muy grave. Esto es muy grave, hermano. ¿Por qué? Porque la ley no salva a nadie. Dios no estableció la ley para salvar a nadie. Ya vamos a ver en la enseñanza de hoy, si Dios quiere me lo permite, el propósito de la ley. Y Dios no estableció la ley para salvación. Amén. Vamos a ver. Bueno, entonces ya, ese es un breve resumen. Me extendí demasiado. Siempre lo hago. Pero bueno, sigamos entonces. Vamos a comenzar desde 15. Vamos a leer desde 15 al 18. Lo interpretamos y después seguimos adelante. Amén. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invadía, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas promesas y a su simiente. No dice a la simiente como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es escrito. Listo. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios con Cristo, la ley que vino 430 años después, no abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén. En esta porción básicamente vamos a ver cómo la promesa de Dios prevalece, porque Dios es veraz. Y Dios, cuando hace una promesa, Él la lleva a cabo. Amén. Bueno, vamos a como siempre, a ir versículo por versículo interpretando este tema. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto que está de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Ni le añade. Claro. Perdón. Por ejemplo, si yo hago un pacto con mi hermano, por ejemplo, qué sé yo, vamos a inventar algo. Supongamos que yo hago un pacto con alguien y le digo, fulanito, vamos a hacer un pacto
qué sé yo, a ver quién, no sé, un ejemplo, consigue un mejor trabajo. El que consigue un mejor trabajo le tiene que dar algo al otro. Vamos a algo así, una promesa así. Ya después que el pacto, así sea un pacto humano, así sea yo con fulanito que establezca un pacto, a ese pacto no se le puede añadir ni quitar nada. Así sea un pacto humano. O un mejor ejemplo, el pacto del matrimonio, que los esposos hacen frente al altar y delante de Dios, ¿verdad? Ese pacto en realidad no lo hacemos con Dios, lo hacemos entre seres humanos, pero delante de Dios. Dios está presente. Amén. Ratificando y confirmando la institución que Él mismo estableció. Amén. Ese pacto, el pacto del matrimonio, no se puede invalidar, no se le puede añadir ni quitar nada. Los pactos tienen esa propiedad, esa característica, que una vez el pacto establecido, sellado, firmado, es indisoluble y no está expuesto a cambio. Amén. Escúchame bien, el pacto después establecido no queda expuesto a cambios. Y bueno, la única forma de librarse de un pacto es muriendo. Amén. Entonces, tenemos que tener eso claro. Luego que nosotros pactamos, ese pacto permanece y ese pacto no varía a menos de que la persona muera. Si la persona muere, queda libre de todo pacto que haya hecho. Amén. Entonces, bueno, vamos a continuar. Nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ok. Ahora, Dios hizo un pacto con Abraham y con su simiente. ¿Cuál fue el pacto? Que por medio de su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Ese pacto lo estableció Dios con Abraham. Fíjense bien, es muy importante. Dios que no miente, el Dios que es veraz, el Dios que siempre cumple lo que dice y siempre cumple tu propósito, se ha propuesto bendecir o se propuso en el Antiguo Testamento bendecir a toda la familia de la tierra por medio de la descendencia de Abraham. Así que si dijimos que un pacto de hombres establecido por hombres era inquebrantable y era invariable y no se podía cambiar, imagínense un pacto que Dios establece, en el que Dios es galante, en el que Dios es el que lo origina. Imagínense si ese pacto o esa promesa puede llegar a fallar, o puede variar, o puede cambiar, o puede dejar de ser, o puede no cumplirse. Si en el caso de los hombres podía ser que un hombre no cumpliera la promesa, porque sabemos que el hombre es corrupto, que el hombre es pecador, y que el hombre es débil y todas esas cosas. El hombre podía fallar el pacto, podía romper el pacto, pero podía violar. Bueno,
Tenemos el pacto de matrimonio, que el 90% de los hombres lo violan, por no decir el 100%. Y también muchas mujeres, porque no podemos decir que solamente somos nosotros que somos infieles. A veces han visto muchos casos, y ahora más que antes, donde la mujer es la infiel. Entonces, ciertamente, un pacto, aunque sea de hombre, permanece y no sufre cambios a pesar, bueno, la única forma que cambia, como yo le dije, que la persona, una de las dos personas que hizo el pacto muera. Pero en el caso de cuando Dios establece el pacto con Abraham, ese pacto se va a cumplir sí porque sí. Se va a cumplir porque fue Dios el que lo estableció. Y se va a cumplir sí porque sí. Para que me entiendan. Porque no depende de Abraham, depende de Dios, que fue el que lo estableció. Dios va a usar como instrumento a Abraham. Dios va a usar como el recipiente para bendecir a Abraham. Para cumplir ese pacto, Dios va a usar a Abraham. Amén. Entonces, de ninguna manera Dios puede fallar en su palabra, puede fallar en sus promesas y puede incumplir ningún pacto que Él haya establecido. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, lo hará, habló y lo ejecutará. Amén. Entonces, si un pacto humano es serio y tiene mucho peso, imagínate un pacto que venga del Dios santo y bueno de Israel, del Dios justo de Abraham, de Isaí y de Jacob. Cuánto más valor y cuánto más fiel no es nuestro Dios que los hombres. Bueno, mucho más, infinitamente más. Amén. Entonces, bueno, el pacto era con Abraham y su simiente. No dice a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Miren, cuando Dios estableció el pacto con Abraham, fue muy específico y le dijo a Abraham que por su simiente, por tu simiente, usando el sujeto singular, ¿verdad? No le dijo por tus simientes, no, porque Abraham tuvo muchas simientes, es padre de toda la nación de Israel. Pero Dios fue específico y le dijo, y le dijo, por tu simiente. Va a haber alguien, o sea, yo le digo, va a haber alguien especial, va a haber algún descendiente tuyo, va a haber un descendiente tuyo extraordinario, por el cual yo voy a cumplir mi pacto contigo y voy a bendecir a toda la familia de la tierra. Amén. Y esa simiente es Cristo, gloria a Dios. Entonces Pablo lo que le está queriendo decir a los gentiles, a los hermanos de la iglesia de Gálatas, es que las bendiciones de Abraham, es que si queremos ser participantes y queremos ser incluidos y queremos recibir las bendiciones de Abraham, las recibimos por medio de Cristo, no por medio de la ley. Recordando que el problema aquí precisamente era que los hermanitos de Gálatas estaban queriendo poner sus esperanzas en la ley para la salvación. Estaban queriendo irse al judaísmo. Y Pablo con esto le está diciendo, no, si ustedes quieren ser como Abraham y ser parte del pacto que Dios le hizo con Abraham, y recibir las bendiciones
que Dios le prometió por medio de la simiente de Abraham, la cual es Cristo. Entonces la forma de hacerlo es creer en Cristo. No desviarse al judaísmo, no poner su esperanza en la ley de Moisés y en los mandamientos, los cuales nadie puede cumplir a plenitud y los cuales ponen a la persona bajo maldición. Entonces esto es lo que quiere hacer entender Pablo aquí. Las bendiciones de los descendientes de Abraham, para ser parte del pacto que Dios estableció y que iba a cumplir con Abraham, es por medio de la fe en Cristo, no por medio de las obras de la ley. Por la ley ninguno va a ser justificado. Por la ley ninguno va a ser salvo. La ley no puede salvar. La ley Dios no la creó para eso. Ya vamos a ver para qué Dios dispuso la ley. Y no fue para salvar al hombre, porque si hubiera sido así, en vano murió Cristo. Amén. Entonces, vemos aquí como la bendición tanto del pueblo judío como del pueblo gentil es por la fe en esa simiente de Abraham, la cual es Cristo Jesús. O sea, si los gentiles querían recibir la bendición de Abraham y Jesús y recibir esa bendición, tenían que creer en Cristo. Al igual que los judíos, si quieren ser salvos, tienen que creer en Cristo. No hay otra manera, porque Dios no dispuso otra manera, ni estableció otro plan para salvar al hombre. El único plan que Dios tiene para salvar al hombre es Cristo Jesús encarnado, Cristo Jesús crucificado, Cristo Jesús resucitado, Cristo Jesús glorificado y Cristo Jesús regresando a establecer su reino. El único plan para salvar al hombre de su pecado es Cristo Jesús, no hay otro. Entonces, bueno, estos hermanitos estaban siendo confundidos por estos disque hermanos que lo estaban era judaizando para que ellos desviaran su confianza de Cristo y la pusieran en los rituales de la ley, en los mandamientos y en ese tipo de cosas que no habían podido salvar a nadie en ningún momento. ¿Ven? Entonces, bueno, hermano, continuemos. Vamos a seguir. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Claro. Dios hizo un pacto con Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham. Y luego de que Dios estableció ese pacto con Abraham, 400 años después vino la ley por medio de Moisés. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que la ley no abroga el pacto que Dios había dicho o había hecho con Abraham. ¿Por qué? Porque Dios había empeñado en su palabra, porque Dios había dicho lo que iba a hacer y Él lo iba a ejecutar. Y ahí no estaba la ley, pero Dios ya había prometido algo. Entonces, aquí está diciendo Pablo que la palabra de Dios permanece, la palabra de Dios se cumple. Dios cumple su promesa. Dios cumple lo que Él ha dicho que ha de hacer. Amén.
aunque después Dios establece la ley, ciertamente ese pacto que ya había establecido con Abraham, Dios lo iba a cumplir, Dios lo iba a llevar a cabo, Dios iba a velar que ese pacto se cumpliera. Entonces, lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo es que de ninguna manera la ley está por encima de las promesas de Dios. O la ley abroga el pacto de Dios, porque nadie puede abrogar la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no dejarán de cumplirse, dice mi Señor Jesús. Entonces eso es así, hermano. No es que la ley de Moisés abroga las promesas de Dios, no. Las promesas de Dios se van a cumplir porque Dios fue el que prometió. Y si Dios promete, Dios cumple. Ahí vemos su fidelidad. Amén. Independientemente de la ley. La ley que fue establecida 400 años después. Pero ya había una promesa previamente hecha donde la ley no podía abrogarla, ni cambiarla, ni dejarla sin efecto. Porque ya Dios había establecido que esa era la manera de bendecir a todo el mundo por medio de la simiente de Abraham, que es Cristo. ¿Amén? Entonces, eso es lo que le está diciendo Pablo aquí. Ustedes van a poner su esperanza en la ley. A ustedes le metieron cucarachas en la cabeza a estos hermanos para que pongan su esperanza en la ley. Pero la ley no invalida la promesa de Dios. La promesa de Dios fue hecha a Abraham y él la creyó por fe. Y esa es la promesa que te mete en el pacto de Abraham. Y es por fe que nosotros vamos a ser introducidos y vamos a recibir las bendiciones del pacto de Abraham. No por la ley. No se confundan. La ley no fue puesta allí para añadirnos al pacto de Abraham. La ley no fue establecida por Dios para bendecirnos y para salvarnos por medio de ella. Es por medio de la promesa de Abraham, es por la promesa de Dios que ni siquiera la ley puede abrogar, que las personas de la tierra van a recibir la bendición de Dios. Amén. Por medio de Cristo Jesús, no por medio de la ley. Ahora vamos a ver entonces qué es lo que hace la ley. Porque ya Pablo nos ha dicho, anteriormente Pablo nos ha dicho que la ley nos lleva a la maldición. O sea que el que confía en la ley está bajo maldición. Y que por la ley ninguno va a ser justificado. Entonces Pablo nos dice ahora que es por la promesa que Dios le hizo a Abraham, que nosotros vamos a recibir la bendición que Dios le prometió a Abraham. Amén. Entonces vamos a ver, si la ley no sirve para salvar, vamos a ver para qué sirve la ley. O sea, Pablo le va a explicar a los de Gálatas, a los hermanillos. Miren, ustedes están depositando, ustedes están dejando confundir, quieren depositar su fe en la ley. En vez de depositarla en la promesa de Dios por fe y de recibirla por fe en la simiente de Abraham. Bueno, yo les voy a explicar que para qué Dios establece la ley. Amén. Bueno, vamos a leer versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente que fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Amén. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Amén. Bueno. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Fíjense bien, la ley
fue añadida a causa de las transgresiones. Mira, hermano, ¿para qué sirve la ley? Para señalarnos que nosotros somos pecadores. La ley sirve para señalarle al hombre que el hombre es pecador. Para eso sirve la ley. La ley sirve para que veamos qué tan malos somos. La ley de Dios es un espejo a cual no queremos mirar, porque cuando miramos vemos lo feo que somos por dentro. La ley lo que nos hace es señalar: vos sos pecador, vos sois adúltero, vos sois asesino, vos estáis pecando contra el Dios de los cielos de los cielos. Eso es lo que hace la ley: expone nuestra maldad, expone nuestro pecado, expone nuestra impiedad. Eso es lo que hace la ley: señala al transgresor. ¿Hasta cuándo tenía pensado Dios tener al mundo bajo la ley? Hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa. Hasta que esa descendiente de Abraham naciera y hiciera toda la voluntad de Dios. Hasta que Cristo Jesús se encarnara, la ley iba a ser necesaria. Porque la ley simplemente, como dice en Romanos, encerró a todo el mundo en pecado hasta que viniera Cristo, el libertador del mundo. ¿Amén? Hasta que viniera la simiente prometida, la simiente de Abraham prometida, por medio de la cual toda la familia de la tierra iban a ser bendecidas. Hasta ese momento la ley fue útil, pero no para salvar, pero no para ayudarnos a ser como Cristo, ni a parecernos a Dios, no. Fue útil para señalarnos, fue útil para condenarnos, fue útil para ver lo malo que nosotros éramos. Aquí no dice no, que la ley fue... Aquí no dice en ningún lado, no, que por la ley muchos alcanzaron la salvación, porque, o sea, que no dice, no, que Dios estableció la ley para que muchos puedan salvos por la ley. Eso no es lo que dice aquí. La ley fue añadida, fue establecida a causa de los pecadores, para que los pecadores supieran que estaban pecando. Pero iba a haber un punto donde la ley ya no iba a jugar un papel principal. Y el punto es cuando viniera la simiente prometida, la simiente de Abraham prometida por Dios. Porque por medio de esa simiente, la bendición de Dios, que es para salvación y vida eterna, iba a ser derramada en todos los confines de la tierra. Amén. Amén. Entonces vamos. Sigue diciendo. Y fue ordenada por medio de ángeles. Dice. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Amén. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno solo. Ok. Aquí dice, hermanos, que la ley fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ese mediador fue Moisés en el Antiguo Testamento. Por medio de Moisés, el pueblo de Israel tuvo la ley. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Claro, Moisés era mediador. En ese momento Moisés era mediador del pueblo de Israel. Amén. Moisés no medió solamente por él, sino por la nación de Israel en ese momento. Amén. Y Cristo sabemos que es muy superior a Moisés, y Cristo no es mediador solamente de una nación, sino del mundo entero. Amén. Amén. Vamos a leer del versículo 21 y 22, dice: luego
la ley es contraria a la promesa de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por ley. Mas la Escritura no encerró todo bajo pecado, para que la promesa de que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Fíjense lo que dice. Luego la ley es contraria a la promesa. En ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Entonces dice aquí que la ley no es contraria a la promesa de Dios. No es contraria. Pero, ¿qué dice aquí? Que la ley no puede vivificar. Que la ley no puede dar justicia. Que la ley no puede justificar al hombre. No puede hacer que el hombre esté en paz para con Dios. No puede hacer que el hombre tenga una comunión correcta con Dios. No puede. Eso a la ley le quedó grande. Y no porque la ley sea insuficiente, es por nuestra insuficiencia para cumplir la ley. La ley es perfecta. La ley es un buen capitán, como le escuché yo hoy de un pastor. La ley es un buen capitán, pero esta carne es un mal soldado. Entonces la ley es buena, también la ley no tiene ningún problema. Si nosotros pudiéramos cumplir la ley cabalmente como Dios quisiera y se alegrara el corazón de nuestro Dios, si nosotros pudiéramos hacerlo, ciertamente viviríamos por la ley. Pero como no podemos, entonces la palabra no es clara. Nadie, absolutamente nadie se va a poder justificar por la ley. Nadie va a poder tener vida por medio de la ley, porque si así fuera, porque si así fuera, la justicia fuera por la ley. Entonces, si la justicia de Dios se nos da a nosotros por la ley, entonces en vano murió Cristo. Amén. ¿Sí me entiende? Pablo lo que quiere hacer aquí es que los Gálatas se den cuenta, que los hermanos de Galacia se den cuenta cuál estupidez y cuánta necedad hay en volver a poner su confianza, o en poner su confianza, mejor dicho, en las obras de la ley. ¿Cuál necedad es haber comenzado en el espíritu y querer terminar en la carne? ¿Cuál necedad es poner sus esperanzas en el pacto, en el antiguo pacto, en vez de poner su esperanza en la promesa que Dios le hizo a Abraham, en vez de poner la esperanza en las promesas que Dios estableció por medio de Abraham, en vez de poner la esperanza en la simiente de Abraham? Por allí era que iba a venir la bendición, no por el pacto del monte Sinaí. Entonces eso es lo que lo que Pablo quiere hacer ver a los Gálatas en esta porción. Que ellos están buscando la bendición en la ley que fue hecha para los transgresores, en la ley que no puede dar vida y que no puede justificar verdaderamente. En eso ellos están poniendo su promesa, su esperanza. Entonces Pablo lo que quiere hacer aquí es que los Gálatas vean ese error garrafal. Mire, ningún judío, ni del Antiguo Testamento, ni los actuales, va a ser justificado por medio de la ley. Es más, Moisés no va a ser justificado por medio de la ley. Moisés no va a ser salvo por medio de la ley. Abraham no va a ser salvo por la ley. Jacob no va a ser salvo por la ley. Entonces, hermano, eso es lo que quiero que entiendan. Eso es lo que quiero que entiendan. Y eso es lo que Pablo quería, que los de Galacia, que eran los que se estaban dejando confundir por estos judaizantes, estaban cayendo en ese error. Ellos querían poner su esperanza en la ley. Pero aquí está claramente, la ley no justifica a nadie.
porque si lo hiciera, la justicia fuera por la ley y todos nos salváramos por nuestra moral y por nuestro buen comportamiento. Y Cristo no vino a hacer nada, sino el ridículo aquí muriendo por todos nosotros, cuando nosotros pudiéramos habernos salvado por la ley. Mas la Escritura nos encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. A Dios le plació encerrarnos a todos bajo pecado para que nosotros recibiéramos la bendición por la promesa que es por la fe en Jesucristo. A Dios le plació que la salvación fuera por fe, porque de esa manera es Dios el que se va a glorificar en la salvación, hermano. De otra manera, cada uno se va a parar delante de Dios en el tribunal de Cristo, en el juicio de Antonio Blanco, y va a decir: no, pero Dios, si yo diezmé mucho en la iglesia. No, Dios, pero si yo le di al pobre. No, Dios, pero si yo conocía, yo iba todos los domingos para la iglesia y nunca falté a la iglesia hasta que me morí. Entonces todo el mundo en el día del juicio se iba a querer justificar delante de Dios por las obras que él había hecho. Pero Dios dijo: no, aquí nadie se va a glorificar y nadie va a ser glorificado en la salvación de nadie excepto Dios. Yo me voy a glorificar, yo voy a recibir la gloria por la salvación, porque la salvación es de Dios de principio a fin. Amén. Entonces, bueno, hermano, vamos a continuar. Versículo 23. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. Claro, pero antes que viniera la fe, antes que viniera Cristo, estábamos encerrados, confinados bajo la ley, para aquella fe que había sido revelada, para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces la fe fue como una cárcel. La ley fue como una cárcel donde nosotros estábamos encerrados hasta que viniera la simiente de Abraham, que era Cristo, hasta que él manifestara la fe para la salvación, y ahí sí fuimos completamente libertos. Por la fe en Cristo Jesús fuimos libertos de ese cautiverio, de ese confinamiento que nos era la ley. ¿Por qué? Porque no podíamos cumplir. Y el que peca es esclavo del pecado que comete. Así que nosotros, violando la ley, nos hacemos esclavos del pecado, y por ende estábamos confinados allí. Estábamos en un círculo vicioso en el cual no podíamos salir por incompetentes. Entonces, Dios le plació que así fuera hasta que fuera revelada la fe, hasta que fuera revelada la verdadera justicia, hasta que fuera revelado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es nuestro verdadero libertador. La ley no ha libertado a nadie. Al contrario, la ley esclaviza. La ley nos mantiene en confinamiento hasta que es revelada la fe que verdaderamente nos da vida y nos justifica, que es en Cristo Jesús. A Dios le plació que estuviéramos encerrados en la ley. Amén. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley fue un buen cuidador, un buen guardián. La ley fue un buen marido. Pero lastimosamente nosotros no podíamos complacer al marido
nosotros no podíamos obedecer al guardián. Lastimosamente la ley de Dios, o bueno, lastimosamente no, para la gloria de Dios, la ley de Dios quedó o fue ineficaz por causa de nuestra pecaminosidad. Ojo. Pero eso lo hizo Dios para su gloria. Amén. Dios planeó todo de tal manera que Él fuera glorificado. Que nadie se la iba a tirar de qué cosa. Nadie se la va a tirar del papá de los helados. O de que... o de que Él es la última Coca-Cola del desierto delante de Dios. Nadie va a gloriarse delante de nuestro Dios. Amén. Entonces, la ley fue ese buen instructor, ese buen esposo o marido, pero que no podíamos satisfacer de ninguna manera y que no podíamos sentar a su altura. Amén. Hasta que Cristo apareció. O sea, la ley hizo su papel. El papel de la ley era mantenernos allí, enseñarnos cosas buenas, porque la ley es buena obviamente, pero hasta allí, hasta que Cristo apareciera. Hasta que Cristo apareciera, ese fue allí la ley dejó de ser útil. Cuando apareció Cristo, la ley dejó de ser útil. Porque en realidad la ley no nos fue útil en un sentido para salvarnos, no. Al contrario, la ley no pudo hacer eso a causa de nuestra propia naturaleza pecadora, obviamente. Entonces la ley ese fue ese buen maestro, ese espectacular maestro que nunca tuvo un discípulo a su altura. La ley fue ese grandioso esposo, perfecto esposo, hermoso esposo que nunca tuvo una esposa que lo pudiera satisfacer. La ley fue ese buen guardián que nos custodió, pero que no podía protegernos de todo por nuestras debilidades naturales, digámoslo así, o por nuestra naturaleza pecadora. Esa era la ley. Y lo más maravilloso que hizo la ley fue llevarnos a Cristo. Hasta que Cristo apareció. Ya cuando Cristo apareció, eso fue lo segundo que la ley hizo. Custodiarnos hasta que Cristo apareciera. Lo primero, ¿cuál fue? Revelar que éramos pecadores. Apuntarnos, señalarnos. Lo segundo es, bueno, llevarnos hasta Cristo. Guardarnos, cuidarnos, tenernos en cautiverio, allí en opresión tal vez, pero guardaditos hasta que Cristo apareciera. Amén. A fin de que fuéramos justificados por la fe. Gloria a Dios. Fíjense, lo que no pudo hacer la ley, que era un excelente esposo, un maestro excelente también, pero la ley no pudo justificar. El esposo no podía, ese buen esposo que era la ley, no podía estar contento con su esposa porque era muy fea y no hacía las cosas bien. El extraordinario maestro, que no podía haber un mejor maestro que la ley, ¿verdad? En la antigüedad. Resulta que nunca estaba satisfecho con su discípulo porque siempre quedaba por debajo de lo que le enseñaba. Y por eso la ley no nos podía dar vida, la ley no podía justificarnos, la ley lo único que hacía era condenarnos, señalarnos. Lo contrario, a donde la ley falló por nuestra debilidad,
por nuestra pecaminosidad, ojo, Cristo triunfó. Porque a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gloria a Dios. A fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, lo que no pudo la ley, sí lo pudo hacer Cristo. La ley no podía libertarnos, nos tenía confinados. Cristo nos libertó. La ley no podía vivificarnos, porque más bien nos mataba, porque éramos pecadores, porque somos pecadores. Cristo nos dio vida y vida en abundancia. Así que esto es lo que Pablo le está poniendo sobre la mesa a los de Gálatas. Pablo le está diciendo, ojo con lo que están haciendo, porque si nos ponemos a ver, esto es lo que pasa con la ley. La ley es ineficaz para salvar al hombre. En cambio, la fe en Cristo puede hacer aquello que la ley jamás, por la naturaleza del hombre, va a poder alcanzar. Amén. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, claro. Ya venida la fe, ya no estamos bajo la ley. Ya la ley, ese buen marido, ese buen maestro, que es la ley, que sí lo es, pero ineficaz para salvarnos. Ya nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo Cristo. Estamos bajo Cristo. Estamos bajo la ley de Cristo. Amén. Amén, hermano. Ya no estamos bajo la ley. Pues todos soy hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí está. Todos soy hijo de Dios. ¿Por qué? Por las obras de la ley. Por guardar los mandamientos. Por practicar los rituales judíos. Por practicar todas las fiestas. Por guardar los sábados. No. Por la fe en Cristo Jesús somos hechos hijos de Dios. Amén. La ley no podía hacer a nadie hijo de Dios. Eso era imposible. A la ley. Eso. O sea, ustedes no van a encontrar en la Biblia, hermanos y amigos, a ningún personaje bíblico, yo que van a encontrar a que digan, no, este fue hecho hijo de Dios porque guardó toda la ley de Dios. Es más, en el Antiguo Testamento, la palabra hijo de Dios se utiliza muy poco. Creo que una vez. Creo, si no me equivoco, pocas veces. Pero la que más recuerdo es la vez que Dios la usa refiriéndose a los ángeles. Pero obviamente los ángeles creen en Cristo. Amén. Entonces los ángeles son hijos de Dios, porque tienen fe en Cristo. Amén. Entonces, pero en Israel, antes que viniera mi Señor Jesús, nadie se hacía llamar hijo de Dios. Es más, por eso quisieron matar a mi Señor Jesús, porque se hacía igual a Dios. Entonces, eso era algo que la ley no podía manifestar a los hijos de Dios. Los hijos de Dios no iban a ser manifestados por la ley. Dios no iba a votar a nadie como su hijo por el cumplimiento de la ley. A nadie. Si Dios hubiera, si Dios no hubiera establecido por fe la salvación, hermano, nadie hubiera sido hijo de Dios. Porque por la ley nadie iba a llegar a ese estándar. Dios, a nadie iba a llamar hijo por cumplir la ley. Solamente a mi Señor Jesucristo, obviamente que Él se cumplió toda la ley. Amén. Pero ningún ser humano, aparte de Cristo, hubiera alcanzado el título de hijo de Dios por el cumplimiento de la ley. Ni los profetas, ni nadie. Amén. Entonces, bueno, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo,
En Cristo está revestido, claro que sí. Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Es decir, fuimos bautizados en Cristo. De Cristo estamos revestidos. Entonces Dios nos ve a nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en el Hijo. Se puede decir que todos los que estamos en Cristo somos hijos de Dios. No nos ganamos el título por nuestras buenas obras, no nos ganamos el título por el cumplimiento de la ley, no nos ganamos el título por la justicia que alcanzamos, por nuestras propias virtudes. No, nos ganamos y se nos otorga y se nos da el título de hijos de Dios. Es cuando estamos en el Hijo, cuando estamos revestidos del Hijo. Porque con Cristo fuimos juntamente crucificados. Porque cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos juntamente con Él. Y cuando Él resucitó, nos levantamos juntamente con Él, siendo nueva criatura. Y siendo ya no esclavos de la ley, sino hijos de Dios. Por la fe en su Hijo. Amén. De Cristo estamos revestidos. Es decir, cuando Dios nos mira, esto es un ejemplo que voy a poner. Cuando Dios ve a un hijo de Él, no lo ve por medio de la ley, no, o sea, porque si Dios, cada vez que fuera a ver a un hijo de Él, se colocara los lentes de la ley, esto es un ejemplo, y viera a esa persona, le daría, no. ¿Qué pasa? Que nosotros somos revestidos de Cristo, es decir, cuando Dios nos ve a todos nosotros, los hijos suyos, por medio de su Hijo amado. Dios nos ve en Cristo y por eso estamos justificados para con Dios, porque estamos en el Hijo. Dios no ve a sus hijos y dice, no, me mira a mí, no, Dios vale cumplido toda la ley. No, si Dios me mirara a mí por el cumplimiento de la ley, seguramente no le gustaría mirarme. Pero como Dios me mira a mí a través de su Hijo amado, entonces Dios me ama como ama a su Hijo amado. Entonces Dios tiene cuidado de mí, como lo tuvo de Cristo Jesús cuando estuvo en los días de su carne. Entonces, si me entiende, por medio de Cristo es revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, en Cristo Jesús, que Dios nos unió a todos sus hijos, para que todos, gentiles, judíos, esclavos y libres, alcanzáramos el estatus o el estado de hijo de Dios. ¿Por qué? Por el cumplimiento de la ley, no. Por el antiguo pacto, no. Por la ley mosaica, no. Por Cristo Jesús. Dios nos hizo a todos sus hijos a través del Hijo. Nos hizo un solo cuerpo, nos hizo una sola familia a través de su amado Hijo Jesús. No fue que a uno de los judíos lo hizo por la ley y a nosotros los gentiles nos hizo hijos por la fe. No, judíos y gentiles, esclavos o libres, niños o grandes o ancianos,
pobres o ricos, todos somos hijos de Dios y todos estamos en un mismo cuerpo y somos un mismo Dios por medio del mismo Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Claro, Pablo termina diciendo, ya para terminar, si ustedes quieren verdaderamente ser como un judío, pero un judío verdadero, bueno, sean como Abraham. ¿Y cómo pueden llegar a ser linaje de Abraham? Creyendo en Cristo. Pablo lo que le... El sentir de Pablo aquí es, ya para terminar, si ustedes verdaderamente quisieran ser linaje de Abraham, si ustedes verdaderamente quisieran ser un verdadero judío, ustedes son gentiles, los de Galacia, pero si ustedes quisieran ser verdaderamente judíos, como lo era Abraham, no se enfocarían en la ley, se enfocarían en la promesa. El creer en Cristo los hace verdaderamente descendientes de Abraham, no en las obras de la ley. La ley no hizo Abraham, no. Las promesas de Dios hicieron de Abraham un gran hombre. Hicieron de Abraham el padre de la fe. No fue la ley. No fue la perfección moral de Abraham lo que hizo Abraham ser amigo de Dios. No, fueron las promesas de Dios y fue la fe de Abraham lo que llevó a Abraham a ser un ejemplo para muchos. Amén. Entonces Pablo lo que le está queriendo decir, bueno, al fin y al cabo, si ustedes quisieran, si ustedes, vamos a suponer que yo esté de acuerdo con que ustedes se fueron como un judío, pero si te van a volver como un judío, bueno, vuélvanse como un verdadero judío, vuélvanse como Abraham. Y para volverse como Abraham, no tienen que cumplir la ley, no tienen que circuncidarse, lo que tienen que creer es la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús, para ser un verdadero hijo de Abraham. Las obras de Abraham tienen que hacer. Abraham creyó a Cristo, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que ustedes tienen que tener la fe de Abraham si quieren ser unos verdaderos judíos. No se me dejen engañar por esos falsos cristianos que quieren llevar a ustedes nuevamente a la esclavitud de la ley, porque así, porque cumpliendo la ley van a estar bajo el pacto de Abraham. No, y van a ser verdadero pueblo de Dios. No. El verdadero pueblo de Dios, el verdadero judío, no lo es por sangre ni por carne, sino por fe. Si queremos ser verdadero linaje de Abraham y pueblo escogido por Dios, solamente hay un camino, solamente hay una verdad y solamente hay una vida. Su nombre es Jesucristo. No hay otro camino para ser un verdadero israelita. Solamente el creer en Cristo. Así que Pablo le está diciendo a los Gálatas, hermanos Gálatas, no se dejen, hermanos, no se dejen engañar. Porque el verdadero judío no es el que está esclavizado en la ley, no es el que te justifica. El verdadero judío jamás va a ser justificado por la ley. Dios no le va a dar el visto bueno a nadie por medio de la ley, sino por medio de la fe, como se lo dio a Abraham. Si quieren ser verdaderos judíos, bueno, ahí tienen el ejemplo de Abraham. Síganlo, sean como Abraham y crean en el que Abraham creyó y sirvan al que Abraham sirvió y vivan para el que Abraham vivió y luego serán verdaderos
linaje de Abraham según la promesa de Dios. ¿Ven cómo Pablo utiliza aquí todo esto que él ha dicho para hacerle ver a los Gálatas insensatos, lo errados que estaban en poner su esperanza en la ley como los fariseos? No, porque a lo mejor los hermanitos estos que estaban infiltrados le dieron dos palabras de hebreo y quedaron asombrados. ¡Wow! Espirituales son, sí. Ahorita me voy a cortar el prepucio. Hermano, no caigamos en esa trampa. Si queremos ser verdaderos israelitas, seamos verdaderos israelitas pero espirituales. Creamos en el que Abraham creyó, amemos al que Abraham amó, caminemos con el que Abraham caminó y así seremos verdaderos israelitas y no seremos esclavizados por la ley y no seremos engañados por falsos hermanos, por falsos creyentes. Amén. Bueno, hermanos, Dios me lo bendiga mucho, Yahvé me lo bendiga y lo guarde. Yahvé, el Dios de Israel, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano.